No pasa todos los días. No. Eres comisón. Sí. Fue una mala suerte que fuera la primera No, vez. pero vale la pena. En el seminario, en el proyecto de hermenéutica en la facultad, impulsamos a los estudiantes que participen, pero todos los trabajos que van a presentar los revisamos respectivos con mucho cuidado y se leen a veces en sesiones preparatorias antes de que se presenten. Eso es lo que vamos a Sí, hacer. es correcto. Eso es precisamente Sí, es lo que vamos a correcto hacer. y pues, por eso pues, tenemos una idea. Sí, porque tampoco puedes arriesgar a los estudiantes. ¿No? Puede ser un choque muy fuerte No. que ellos mismos digan, ay, no. No tiene la obligación. Sí, es verdad, es verdad. O sea, estamos formando, y en esa formación hay un montón de aspectos que tú tienes que cuidar simplemente porque es caminando para su persona. Claro, el tutor tiene que estar ahí todo el tiempo y hacer los trabajos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la doctora Ruiz por la invitación, a Tlaloc que nos dio un poquito de lluvia el día de hoy desde el camino de Coyoacán hasta acá, porque la sequía ya estaba muy fuerte, entonces pues, yo lo tomo como una bienvenida. Entonces, ok, bueno, ya vieron el título del trabajo que les presento y trato de hacer una síntesis de la problemática en el noroeste de Sonora. Este es el Cerro de Trincheras, que es el sitio arqueológico más importante en el noroeste de Sonora. Está en la cuenca del río Magdalena, que es el más caudaloso de la región. Como señalo aquí en el texto, es visible desde 25 kilómetros de distancia, por su forma, por el color, y como pueden ver, se nota el sistema de terrazas construidos sobre la ladera del cerro, que son más de 900 terrazas, algunas muy grandes, muy largas, de 300 a 400 metros, y que tiene varias estructuras importantes en distintas partes. El mirador está aquí, que son las terrazas más importantes. En la cima central está la estructura que se llama el caracol, que hipotéticamente tenía una función ceremonial. Acá más abajo está el caracolito y hay unas estructuras en forma de V en cada uno de los puntos oeste y oeste, que se tiene la hipótesis que indican hacia la salida del sol en los solsticios de verano y de invierno. Se calculó alrededor de 635,000 horas persona para la construcción de todas las estructuras, y el periodo más importante es del 1300 a 1405. El fragmento que les voy a leer, porque eso sí no me lo sé de memoria y creo que está bien redactado aquí, son los rasgos más destacados de lo que llamamos los cerros de Trincheras en Sonora, que tienen... De eso frente a una luz. Nos resta la estructura del caracol. Y ahorita vamos a ir. La regreso. Veo muy bien, gracias. Los rasgos más destacados de los cerros de Trincheras en el noroeste de Sonora, del 200 a 1450 d.C., son los asentamientos complejos asociados a las cuencas fluviales y a los cerros volcánicos. En las laderas encontramos terrazas, senderos y rampas. Dentro de cada sitio y de una región a otra, las terrazas varían en tamaño y función. Pueden haber servido para el cultivo de agaves, para habitación o para albergar talleres de producción de ornamentos de concha, construyéndose distintos tipos de estructuras sobre ellas. Su ubicación en los distintos niveles de altura de la ladera puede haberse traducido en algún tipo de jerarquía social. Sobre las laderas pueden encontrarse también grabados rupestres en los afloramientos rocosos. Sobre algunas de las cimas se construyeron estructuras de muros que, debido a su ubicación, pudieron haber servido tanto para realizar
observaciones astronómicas, especialmente sobre un calendario de horizonte, como para vigilar el territorio circundante desde las alturas, dada la visibilidad hacia las llanuras y cerros aledaños, lo que define una función más, la comunicación a distancia. En algunos que se han excavado se han encontrado restos de carbono probables fogatas que había comunicación. Su forma y posición indican que es muy probable que hayan servido también para fines ceremoniales. Tienen formas geométricas definidas: espiral, imitando el corte transversal de un caracol marino, círculos o elipses concéntricos, cuadrados, rectángulos o hexágonos. Debido a su muy probable función ritual y a que las formas de las estructuras se repiten en los diseños del arte rupestre y de los ornamentos de concha, puede deducirse que debió de haber existido un simbolismo de la forma asociado a ellas. En algunos casos, como en el Cerro de Trincheras, el acceso a la cima parece haber estado restringido y protegido por un sistema de muros y terrazas. A pie de cerro se pueden observar metates. Este es otro sitio, Cerro San José, que está en la cuenca de Río Asunción, está como a 80 kilómetros del Cerro de Trincheras. A pie de cerro pueden observarse metates, morteros fijos y manos para el procesamiento de alimentos de origen vegetal, así como grabados rupestres sobre los afloramientos rocosos. A la presencia de metates y morteros se asocia cierto tipo de terrazas de forma circular, delimitadas por círculos de grandes rocas petrograbados que debieron ser desplazadas para dar forma a espacios colectivos de trabajo y reunión. Muchos de estos metates y morteros se piensa que son un rasgo diagnóstico del periodo arcaico, es decir, de hace 7.000 años hasta el, digamos, 1200, que es el periodo de agricultura temprana, y están en todo el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos como un elemento diagnóstico del arcaico. Y hemos encontrado ahí puntas de proyectil de distintos tipos, quinto, entre otras, chiricahua, etcétera, que corresponden tanto a la temporalidad del arcaico como de los dos periodos de agricultura temprana. En las llanuras inmediatas a los cerros, los alineamientos de grandes rocas con grabados dan lugar a plazas de mayor tamaño, comúnmente de forma elipsoidal. Lo más probable es que funcionaran como espacios colectivos de reunión. Tal es el caso del Cerro San José, que vemos ahí, y de un espacio de características semejantes en el sitio del Deseo, en la cuenca de la Asunción. En el Cerro de Trincheras, el espacio denominado La Cancha, ubicado en la parte inferior de la ladera principal, debió de haber jugado una función equivalente. Este tipo de plazas poseen una acústica particular que facilita y potencia la audición. Allí es muy claro, lo descubrimos haciendo el trabajo de campo, que precisamente hay un sistema de eco y desde cualquier punto de la periferia se puede escuchar al otro, y esto también es como ustedes lo deben saber mejor que yo, un rasgo característico de muchos sitios ceremoniales mesoamericanos. Entonces, esta acústica es muy importante para ayudarnos a fundamentar nuestra hipótesis de cualquier ceremonia. Las aldeas se caracterizan sobre todo por las típicas casas en foso, y también encontramos hornos por el procesamiento de agave. Y es muy común en todos estos sitios encontrar restos de las cerámicas diagnósticas de la tradición Trincheras, lisas de varios tipos, púrpura sobre café, y la que vemos aquí, púrpura sobre rojo principalmente. Y lo que es interesante aquí en el ejemplo que tenemos es que este tipo de grietas, que probablemente están asociadas unas al mar y otros al agua terrestre, también aparecen representadas en el arte rupestre. Entonces, aunque no se ha hecho el estudio sistemático, y lo voy a tratar de poder hacer, porque aquí hay que ir a contracorriente de varias cosas feas que hemos llevado aquí,
quiero hacer un análisis estilístico sistemático comparativo entre los diseños cerámicos, los diseños del arte rupestre, pues a veces hay que ir a contracorriente del status quo de las instituciones para hacerlo. ¿No? Ok. La transformación cultural del paisaje en los cerros de trinchera. Como hemos visto, los cerros de trincheras constituyen localidades elevadas y prominentes que pudieron haber funcionado como marcadores visuales sobresalientes en el paisaje, dominando los asentamientos comunes y tal vez jugar un papel simbólico semejante a los montículos, las pirámides y los centros ceremoniales construidos en sitios elevados por las culturas mesoamericanas. Este es un patrón repetitivo en toda la región, y todos los sitios importantes de trincheras tienen ese dominio visual, sobre todo el área circundante. A la derecha tenemos la proveedora, que es el sitio donde yo he estado trabajando principalmente, y a la izquierda el cerro de trincheras. En el caso de la proveedora, tenemos en un área de 9,5 kilómetros alrededor de 6,000 grabados rupestres. Digo alrededor porque en la temporada de 2003 se habían computado 5,837, pero luego en la última temporada en la que yo trabajé, frente al registro anterior que habían localizados, por ejemplo, como 48 unidades mínimas, mi colega y yo, Adriana Medina, encontramos 111, entonces creo que el número va a subir necesariamente. El cómputo no fue muy exacto. Ok. Bien, para entender este trabajo cultural con los cerros, creo que vale la pena algunos conceptos de varios autores que aquí propongo y con los que yo trabajo. Uno es el de Ben Nelson, que es el concepto de place crafting, y que yo traduzco como trabajo artesanal artístico sobre los sitios, o trabajo cultural. Simbolismo del paisaje y arte del paisaje, landscape art, que usa David Whitby, que es, creo que el especialista más renombrado en arte en Estados Unidos, y del español creado Boado, utiliza los conceptos de estrategias de visibilización, que me parecen muy útiles, y en particular en este caso las categorías eran exhibición y monumentalización. Entonces, esta es la principal hipótesis de esta parte. Las decisiones que llevaron a la selección de cerros específicos deben de haberse tomado primero en función de la relación directa que se establecía entre su presencia monumental, tamaño, ubicación y geomorfología, y el carácter sagrado que se les atribuía. En un segundo momento, la construcción de las estructuras sobre los cerros se presenta como un acto deliberado para exaltar sus rasgos naturales de monumentalidad y, en consecuencia, contribuye a poner de manifiesto el poder del grupo que las construyó y su dominio sobre el territorio circundante desde la cima. Esto es especialmente válido, como vemos, para el cerro de trinchera, donde es muy evidente. La gran tarea que supuso la construcción de cerros de trinchera realizadas bajo condiciones climáticas extremas nos lleva a preguntarnos acerca de la organización social que produjo estas obras colectivas. En esta cuestión quedan implicados varios aspectos sustantivos, entre los que destacan la escala social de los grupos y sus formas de organización política. En el caso del cerro de trincheras es evidente que la escala debió de ser mucho mayor a las aldeas, y que entonces esto exigía unas labores de organización, coordinación, diseño, ingeniería y de trabajo colectivo que implicaban ya una organización social y política bastante sofisticada, con una élite bien estructurada. Para no leer todo un poco, voy a sintetizar aquí. De lo que se puede ver a partir de los resultados de la excavación y análisis de los materiales,
En la zona alrededor de la cima del Cerro de Trincheras se encontraron sobre todo objetos que se consideran de luz, cascabeles, cierto tipo de pipas, ornamentos de concha, etcétera, y que entonces se piensa que probablemente solamente se encontraron en esa zona, que se le llamó el mirador, son las trincheras de las terrazas superiores en la parte más alta del cerro, y que se consideraba que era probablemente un centro administrativo y el lugar para asentarse la habitación de la élite, del líder de Julio, ¿a qué altura está Trinchera? Las estructuras, ¿a qué altura están? El cerro tiene 150 metros de altura sobre la planicie aluvial. Y son, como dije, más de 900 terrazas, algunas de ellas muy largas. Sí. Bien, entonces de aquí lo que derivo es la hipótesis de que el ejercicio del poder y la autoridad requieren siempre de elaboraciones culturales sofisticadas que lo fundamenten y legitimen. Se trata de lo que Goethe ha llamado la construcción simbólica de la autoridad. Las élites gobernantes justifican su existencia y ordenan sus acciones en términos de condiciones de historias, ceremonias, insignias, formalidades y accesorios que han heredado o en situaciones más revolucionarias inventado, dice. La totalidad del orden institucional debe ser coherente en términos de significado para todos aquellos que participen en los diferentes procesos institucionales. Los rasgos evidentes de una monumentalización y exhibición intencionadas que se expresan mediante la visibilidad de las construcciones arquitectónicas aparecen de manera clara y manifiesta en el Cerro de Trincheras. La monumentalización juega un papel político bien definido que tiene la función de enaltecer el poder del grupo de élite local. Dicha exaltación tuvo que haberse sustentado sobre la base de un previo discurso mítico religioso referido al simbolismo cósmico de los lugares elevados como montes y cerros, sobre el que más tarde se montaría un discurso político para justificar y ennoblecer el poder de la vida. Las élites gobernantes localizan, definen y dan forma al centro alrededor del cual se desenvolverá la vida social. Además, establecerán su conexión con las cosas trascendentes y marcarán su territorio con todos los signos rituales de la dominación política. A mí me parece interesante la genealogía que propone Jean Cazeneuve, que habla de dos etapas, porque lo que tenemos es la transformación de grupos muy igualitarios y de carácter tribal, y en un periodo que va del 200 a 1300, y cómo evolucionan a estas sociedades más complejas. Entonces, lo que propone Cazeneuve es que en un principio el líder tiene como un carácter extraordinario, luminoso, que es objeto de tabúes, y luego este carácter extraordinario se vuelve, en la sociedad ya más estructurada jerárquicamente, se vuelve, se convierte en la norma. Con el andar del tiempo, el líder será visto como la encarnación del equilibrio social, de la regla, y dejando de ser mago, recibirá una nueva consideración, la de un dios. A partir de la observación de estos datos, entonces propongo una hipótesis. No se puede explicar la enorme tarea constructiva en los cerros volcánicos bajo las condiciones climáticas extremas del desierto, sin que dicha construcción estuviera inmersa en un sistema cultural complejo que proveyera a la comunidad con metas colectivas que trascendieran la mera satisfacción de las necesidades inmediatas de alimentación, abrigo y defensa. Propósitos colectivos que muy probablemente estuvieron fundados en elaboraciones culturales sofisticadas, las cuales debieran integrarse dentro de un sistema mitológico. A su vez, es una característica universal de los sistemas mitológicos el poseer un conjunto de mitos especializados, denominados cosmogónicos, cuya función primordial es la de dotar a la comunidad con una explicación acerca del origen del mundo y de todo lo que existe. Ahí se narra el origen del universo, de la Tierra y todos los seres vivos. Este sistema de ideas se expresa en esquemas cosmológicos
que describen la estructura del universo. Farmer, Henderson y Witzel han mostrado las profundas homologías que han existido en las categorías de pensamiento mítico y cosmológico de las principales tradiciones religiosas de China, la India, Asia Oriental y Occidental, Mesoamérica y Europa. Definen la categoría como pensamiento correlativo, entendida como la propensión a organizar la información natural, sociopolítica y cosmológica en conjuntos altamente organizados de sistemas de correspondencia. Dicen, las estructuras correlativas aparecen en todo el mundo en los sistemas mágicos, astrológicos y de adivinación premodernos, en los diseños de aldeas, ciudades, templos y complejos de plazas, en los sistemas abstractos refiriendo al orden de los dioses, los demonios y los santos, en los sistemas numerológicos formales, en las cosmologías jerárquicas y temporales y en muchos sistemas similares. Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? A partir del estudio de las tradiciones, del estudio etnográfico y histórico de las tradiciones mitológicas de la región, principalmente de los grupos Oda, es decir, Timas y Párparos, ¿sí? Lo que voy a plantear es que existían estos sistemas correlativos y que entonces hay una relación, hay un concepto cosmológico que está detrás de la forma, la distribución, la organización de todas las construcciones de estos cerros de trincheras, y que eso tiene que ver con un concepto cosmológico, es decir, hay un microcosmos que reproduce el concepto cosmológico. De hecho, estuve trabajando esto durante cierto tiempo y acabo de publicar el año pasado el libro sobre los mitos cosmológicos de los Oda. Se publicó en conjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Lo que veo muy claro aquí en estos mitos cosmogónicos que siguen más o menos un esquema semejante a los mitos de origen náhuatl, mayas quichés, jotis, sumis, de que hay una serie sucesiva de creaciones y destrucciones cíclicas, y al mismo tiempo hay una cosmología bien definida. En el plano horizontal, una noción cuatripartita del espacio, determinado por los 4 rumbos del universo en un centro. A cada dirección cósmica le corresponde un color, este blanco, oeste negro, norte amarillo, sur azul. Dentro de este esquema predomina el eje este-oeste, regido por el movimiento solar. En el plano vertical, el cosmos está subdividido en 3 dimensiones: cielo, tierra, inframundo. Cielo y tierra, sol y luna, hombre y mujer, aparecen como manifestaciones de un principio cósmico dual, de opuestos complementarios, masculino, femenino, que subyace y mueve a todo lo que existe. Los mismos principios, energías esenciales, rigen al cosmos, a los seres vivos y a la vida social. Respecto de la relación entre los mitos de origen y las ideas que rigen la fundación de los asentamientos, entre los Tohono, por ejemplo, existen claras referencias a los mitos cosmogónicos. En la versión más extensa del trabajo hacía referencia en cada caso a el mito y cómo estos asentamientos tenían un origen mítico y cómo el lugar donde habían surgido estaba relacionado con estas tradiciones y la forma de los asentamientos también. Entonces, eso es en lo que me estoy basando para formular esto. Desde esta perspectiva, y aquí aclaro, no quiero decir que lo que ocurría en el fenómeno trincheras, sí, sea exactamente lo que ocurrió con los grupos, lo que se ha registrado con los grupos indígenas en el periodo histórico. No estoy proyectando hacia el pasado ingenuamente, pero esto me sirve para formular las hipótesis a partir de conjuntar todas estas tradiciones de los grupos indígenas, tanto del noroeste de México como del sudeste de Estados Unidos.
Desde esta perspectiva cabe preguntarse si las formas y relaciones espaciales de las estructuras arquitectónicas construidas sobre los cerros o trincheras, además de obedecer a los fines prácticos definidos, son la expresión simbólica de esquemas cosmológicos. De ser así, los sistemas míticos deberían haber jugado un papel fundamental tanto en la selección de los sitios habitables como en su configuración concreta. La relación mítico-simbólica entre el paisaje y las estructuras fundamentaría y daría origen a prácticas rituales específicas. Difícilmente podrá objetarse la existencia de una mitología compleja, de un conjunto de mitos cosmogónicos, de los que se derivaría una cosmología, y de la proyección de esos conceptos míticos sobre el paisaje y sobre la organización cultural del espacio. Señalo que baso mis hipótesis tanto en las observaciones realizadas en los sitios y parto de la idea de que estos aspectos, a la vez básicos y esenciales de los sistemas de pensamiento, pueden inferirse de las características que asumen la relación que se da entre el paisaje y las estructuras culturales. Desde mi punto de vista, la organización cultural del paisaje en los cerros de trincheras no es casual ni arbitraria, obedece a dos factores decisivos presentes en los restos arqueológicos. Los factores prácticos, economía y vida doméstica cotidiana, que determinan una organización eficiente de los recursos y de los dispositivos culturales, y B, los aspectos religiosos, míticos y rituales que determinan una organización simbólicamente significativa de las estructuras y espacios culturales. Lejos de oponerse, lo que he visto hasta ahora es que los dos aspectos se complementan y juxtaponen en un todo armonía. Y ahora me voy a apoyar en lo que Arendt llama astronomía cultural para sintetizar tanto la arqueoastronomía como la astronomía para avanzar en algunas de las hipótesis. En primer lugar, tenemos en el cerro de trinchera la orientación de ciertas estructuras arquitectónicas, por ejemplo, los muros en forma de V que se hallan en la cima y que, de acuerdo con Villalpando y Maguire, parecen definir posiciones para observar la salida del sol en los solsticios. La cima del cerro fue, hipotéticamente, un centro ceremonial accesible solo a unos cuantos habitantes y usado solo en tiempos o ceremonias especiales. De acuerdo con Sprague, las orientaciones de estructuras arquitectónicas se refieren por lo regular a fenómenos observables en el horizonte, es decir, a los puntos de salida y puesta de los cuerpos. De la forma y ubicación de ciertas estructuras de muros puede inferirse una probable función ritual de un simbolismo específico atribuido a las cimas. Así, por ejemplo, en el cerro de trincheras habrá que tener en consideración que eran varias estructuras de muro las que tenían un probable uso ceremonial. Están alrededor, esos son de los cerros alrededor del cerro de trincheras. La plaza del Caracol, la cancha del Caracolito, en las cimas de los cerros aledaños al cerro de trincheras encontramos estructuras de muros con formas geométricas, las que ya habían visto, ¿no? Entonces, esto es sistemático. Todos los cerros importantes que están alrededor del cerro de trincheras tienen estas estructuras. Todos los cerros, hay un patrón muy definido. Y algunas están claramente orientadas. ¿No tienes fotos de las estructuras en B? No tengo fotos de las estructuras en B. Y ahí tenemos una discusión, porque precisamente, como estaba el proyecto de Elisa Villalpando, no nos dieron permiso de hacer las mediciones. Están, a ver, están una en esta cima y otra en esta. Esta es la cara norte, la que estamos viendo, ¿sí? Y entonces está apuntada a los puntos intercardinales, ¿sí? Así. Y hacia acá. Pero ellos, Entonces, es salida y puesta del sol. es salida y puesta del sol. No,
O sea, están apuntadas hacia la salida del sol. ¿Y la del otro extremo? Sí, están orientadas hacia el este las puntas. Ah, están así. Sí, y entonces las salidas del sol. Ah. El otro aspecto que tomo en consideración es la probable representación de fenómenos astronómicos en los grabados terrestres. ¿Qué sería la representación de Astrosol, Luna, Venus y estrellas en los petrograbados del Cerro de la Proveedora y San José, que es donde yo trabajo? Ya había hecho un registro en los años 80 el astrofísico Dominique Balleroux, y él plantea que estas, aquí tenemos, esta es una probable representación solar en la proveedora. De acuerdo con Thomson, esta es una representación de Venus, y de acuerdo con Balleroux, es una representación de la Luna. Entonces, de poder ser demostrarse un importante indicador de una atenta observación y representación gráfica de los cuerpos celestes. Balleroux sostiene que los símbolos astronómicos pueden identificarse con facilidad y se relacionan con la Luna, el Sol y las estrellas. Su gran número y su distribución uniforme en el sitio ponen de manifiesto que la observación del cielo desempeña un papel importante en los pueblos del noroeste. Y Thomson sostiene que Venus, concebido como la estrella matutina y la estrella vespertina, fue ampliamente representado dentro de las tradiciones indígenas prehispánicas del suroeste de Estados Unidos como una cruz con un perímetro exterior y de la cual muestra ejemplos en data rupestre en Nuevo México. Afirma que las culturas de Mesoamérica y el suroeste compartieron una constelación de rasgos que se asocian a conceptos y representaciones gráficas de Venus. Y pues, como les señalé, tanto en el Cerro de la Proveedora como en el Cerro San José encontramos esta misma sistemáticamente. En muchas partes encontramos esta figura de la cruz en un perímetro. Okay. Lo que hago a continuación es contrastarlo con la etnografía, con los registros etnográficos de la región, también de los ODA, sobre la observación de fenómenos. Entre ellos se contaba con un calendario lunar de 12 o 13 meses, siendo más probable que el de 13 meses provenga de una tradición más antigua sin influencia europea. Durante el día la hora se indicaba a partir de la posición del Sol, en la noche se determinaba por la posición de las Pléyades, que son observadas sistemáticamente en todo el noroeste y suroeste. A las Pléyades se les llamaba las viajeras y son estas las que se utilizaban para determinar las estaciones del año, las actividades a realizar durante el ciclo agrícola y la fecha de ciertas festividades. Es muy claro entre los ODA que precisamente las fechas para preparar la tierra para sembrar, las fechas de sembrar, las fechas de que ya no se puede sembrar, la fecha para cosechar, etc., está marcada por las posiciones de las Pléyades en el sol. Esto está muy definido y hay muchos registros sistemáticos. Los solsticios de verano e invierno. Aquí tenemos, este es el sitio en el que trabajamos. Esta es una estructura de muros que está en el cerro norte de la Proveedora y que el arqueólogo anterior propuso que era una estructura defensiva. No voy a reproducir la descripción porque es un poco larga, pero según las características que observamos, de que los muros son muy bajos, de que es de fácil acceso y de que está orientada, este muro está orientado perfectamente norte-sur, ustedes estamos viendo hacia el este, ¿sí? Y el otro muro, los muros son perpendiculares y de que se observa el horizonte este y oeste por completo. Aquí el que está marcado es el horizonte este, entonces lo considero como un observatorio
astronómico de calendarios de horizonte, y pude verificar en la última temporada de campo, realmente, aparte del uso del software que utilizamos, la salida del sol en el equinoccio en marzo. Los solsticios de verano e invierno eran observados rigurosamente y están asociados a ceremonias muy definidas, como la cacería ritual del venado Luna en el solsticio de verano, previo al inicio de las lluvias, y está asociado directamente a la regresando de la cacería del venado, ya está preparada la tierra y comienzan a sembrar. Se hace una danza comunitaria, y que además algunas de esas posturas de las danzas comunitarias las he contrastado con la iconografía del arte rupestre, parecen tener una relación importante. Y entonces es una ceremonia de petición de lluvia. Pero aquí están articuladas la tradición del cazador-recolector con la tradición de agricultor, y entonces lo que señala, por ejemplo, Ruth Underhill, es que hay una conexión y se van sobreponiendo estas dos tradiciones y se integran. Y entonces lo que los gringos en cierta época llamaban Greater Southwest, que incluye a todo el noroeste de México, con distintas vertientes. Esta ceremonia es característica y hay innumerables registros etnográficos de ello. Y en el solsticio de invierno, que son las 4 noches más largas del año, la ceremonia que se realiza es la de que el Simihuayeco, el guardián de la tradición, recita toda la tradición mitológica completa. Bueno, recitaba porque ya no queda ninguno, desgraciadamente ya no queda ninguno. Los últimos registros son de 1939, todavía había un guardián de la tradición que podía recitar toda la tradición. Si vemos, es impresionante lo que podían memorizar, porque pues, además de que son 4 noches completas, son toda la historia mitológica, más las canciones que canta cada personaje, que es alucinante. Es un libro, por ejemplo, de Donald Barth, son como 70 páginas de pura mitología y se las habían su registro. Entonces, bueno, entonces, hay toda esta, me apoyo en todos estos testimonios etnográficos para fundamentar de que había una observación sistemática, que además existían constelaciones que tenían nombres, que todo eso está perfectamente bien definido. Y que existían especialistas. La cuenta de las fases lunares y los principales eventos del calendario eran memorizados por un especialista de la comunidad, que los grababa en un palo calendario, que es una vara de saguaro fino, con sauce, con muescas mnemotécnicas que ayudan a su poseedor a recordar los eventos registrados. El hecho de que los Odam hayan llevado un registro minucioso de los fenómenos astronómicos, valiéndose de estos medios, puede apoyar la hipótesis de un posible registro equivalente por medio de los grabados rupestres anteriores. Y incluso Michael Selly constata el mismo fenómeno entre distintos grupos, pueblos, sobre todo Hopis y Sumis, y ya sea por medio de muescas en piedras de pequeño tamaño guardadas en un lugar considerado sagrado, o a través de estos bastones, se llevaba un registro minucioso del tiempo. Y también se señala, por ejemplo, Boswick, en los sitios que ha trabajado, que son Hohoka, los sitios sobre todo alrededor de Phoenix, ha encontrado innumerables recursos de cómo, ahorita me voy a referir a ellos, de cómo llevar la cuenta. En algunos de ellos, precisamente mediante puntos, y es muy curioso porque la misma posición de los puntos tiene que ver con los movimientos de la luna en el cielo, y eso ya ha sido observado incluso por especialistas desde el Paleolítico superior en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy característica
este tipo de grabados de la cuenta de fases lunares. Y bueno, el otro elemento que considero importante es que en el arte rupestre aparece el quincunce sistemáticamente, y que es el simbolismo del quincunce resulta particularmente pertinente en relación con las observaciones astronómicas si se toma en consideración que su forma simboliza los 4 rumbos del universo y el centro, punto de contacto entre el cielo y la tierra. Las líneas diagonales y los puntos extremos están determinados por las posiciones solares al amanecer y al atardecer durante los solsticios de verano e invierno, y representan los ejes sobre los que se mueve el sol de un horizonte a otro durante los solsticios. Y bueno, pues hago referencia al signo calendárico Orin, preclásico, al grifo maya del sol y a numerosos registros etnográficos modernos, y también a la página 1 del códice Ekerbal-Mayer y al 75-76 de aproximadamente. Okay. Y lo que encontramos también en estos sitios de Arizona, Fort Dillard, es una gran piedra, es impresionante, que registró Todd Osprey. Hay muchas representaciones del quincunce, pero una en especial donde las líneas del grabado están perfectamente alineadas, y lo registró durante 4 años. El sol en el solsticio de verano sale, en la salida del sol se alinea con la línea, el eje diagonal del quincunce. Y también ha sido registrado por Guevara y Mendiola en la cerámica Casas Grandes del periodo 1060-1340, y en el arte rupestre. Yo he visitado los sitios de Chihuahua con Mendiola, y está presente también en el sitio de Arroyo de los Montes. También ellos dan una interpretación semejante, no me voy a detener, supongo que es por ustedes muy conocida la simbología del quincunce. Entonces, para mí es muy significativa esta. Ok, ya para acercarme un poquito más a la problemática, que es lo que ir fundamentando la problemática que nos trae aquí. Al contrastar la probable observación astronómica sistemática entre los grupos trincheras con las prácticas mesoamericanas y de otros grupos del noroeste-suroeste, se puede establecer su lugar en relación con el conjunto de prácticas a las que tradicionalmente ha estado vinculado. La coordinación del calendario con las actividades productivas. La periodicidad de las temporadas de lluvia de las que dependían las cosechas. Los ciclos de las plantas silvestres alimenticias y de los animales de presa, porque incluso en esta región las sociedades agrícolas más desarrolladas siempre siguieron dependiendo en parte de la recolección de frutos silvestres y de la caza. Y la relación del calendario y los ciclos productivos con el ritual. Los conocimientos astronómicos ofrecieron una ventaja adaptativa a la sociedad que contaba con mejores especialistas en la materia, puesto que posibilitaban una economía más eficaz. Es por ello que la astronomía adquirió gran importancia en los estados tempranos, contribuyendo a la legitimación del poder legislativo. Bueno, me estoy sacando algunas partes. Aquí lo que me parece muy pertinente es el señalamiento de Michael Seiley, que dice que en el contexto pueblo del suroeste, la astronomía sirve a los propósitos de establecer y validar direcciones sagradas y patrones cósmicos, mitología cósmica, sitios rituales y templos, el calendario ritual y el agrícola, las fechas para la caza y la recolección. Estas finalidades deseadas propiciaron el desarrollo de calendario de horizonte, marcadores de luz y sombra y contadores de fases lunares para registrar el calendario. La principal tarea de la observación del calendario se centra en los métodos para anticipar las fechas de las festividades,
Típicamente, el ciclo ceremonial se extiende a lo largo del año y las observaciones solares y lunares conducidas por los oficiales religiosos apropiados definen el momento de los rituales que se presentan en una secuencia tal que el fin de una ceremonia marca el inicio de la siguiente. Es muy claro que para los grupos pueblo, especialmente Hopi y Zuni, toda la vida ceremonial es rigurosísima hasta el más ínfimo detalle, está controlado y pasan mucho tiempo aprendiendo las canciones, las danzas, porque todo el ciclo vital depende de la exactitud con la cual se realicen los rituales. Entonces, hay una asociación íntima y profunda precisamente entre las observaciones astronómicas y el calendario ritual. Y lo que tenemos son distintos de, se movieron las algunas formas de registrar, no me voy a extender mucho, pero aquí lo que tenemos es en Tacalabot, en el cañón de Chaco, Nuevo México, petrograbado en forma espiral que registra el solsticio de verano por la entrada de la luz. El grabado está tapado con grandes losas, ¿no? ¿Lo conocen? Y entra un rayo de luz y entonces registra. Además de que el Gran Camino del Norte está orientado, en fin, no me voy a detener para nuevos libros para llegar a la problemática que quiero plantear. Y también lo tenemos en los sitios de Arizona. Y obviamente lo tengo en el calendario de Horizonte, en el que estudiamos en el sitio de la proveedora y a partir del observatorio que hay en ese momento. La diferencia, sí vale la pena señalar la diferencia con las tradiciones mesoamericanas. El suroeste carecía de calendarios escritos, no hay escritos. Carecía también de un sistema numérico de cuenta larga. También carecía del calendario ritual de los 160 días, atención detallada a las conjunciones de Venus y un sistema de contadores del año y de los pasajes sanitarios. Esta es la diferencia con eso. Y aquí apelo también a los estudios de Johanna Roda, que hizo un estudio muy sistemático comparativo entre los paisajes rituales náhuatl mexicas y los pueblos. Y en el trabajo más extenso tenía señalado muy detalladamente cuáles son las categorías que usa para este análisis y cómo lo hace, pero aquí no tengo tiempo para exponerlo. Su definición es que los paisajes rituales se refieren a la ritualidad que giraba alrededor de las montañas sagradas, los peñascos, las rocas talladas y los petrograbados. En muchos casos estos lugares de culto se vinculaban con la astronomía y la observación solar. En un sentido más general se trataba de una geografía en la que sus habitantes le atribuían un carácter sagrado y de un culto de la tierra. Y entonces aquí en lo que desemboco es precisamente que esta observación minuciosa del cielo y de los fenómenos naturales nos lleva a un sistema ceremonial vinculado directamente con la petición de lluvia y tráfico. Una de las cosas que a mí me queda más claro para la región árida del noroeste es que lo que más desean los agricultores es la lluvia. Y que entonces este esquema que deliberadamente ya medio como provocación pongo aquí donde tenemos el monte sagrado, ¿verdad? Con la cueva, el árbol cósmico, el cielo y los cuatro rumbos, no está ausente allá, y es lo que he tratado de demostrar. Incluso lo más interesante
es que en la última temporada de campo, en el Cerro San José, donde considero que es el espacio ritual más importante del cerro de ahí de la proveedora, del sitio de la proveedora, donde tenemos la mayor cantidad de murales o grabados que ahora voy a mostrar, de un espacio ritual, encontramos una cueva de difícil acceso en la misma ladera del cerro y donde se dan los escurrimientos de la lluvia sobre un muro que es el único lugar que tiene pintura roja, que tiene pocillos para recolección de la lluvia y que algunos de esos pocillos cuando se llenan se desbordan a través de unos grabados en forma de serpiente. Que ustedes que son especialistas en clave no están que hablar de la importancia de la serpiente y de la relación con que y que entonces se ve como, yo lo veo como el monte con la cueva de agua. Además de que todos los murales de petrograbados están directamente asociados a los arroyos que bajan del cerro, y entonces en la época de lluvias parece que de los murales con grabados escurre el agua del cerro. Y que me voy a adelantar para esto. ¿Usted ha estado ahí en época de lluvia? Sí, estuve una vez. Aquí por ejemplo, este es un mural de 4 por 6 metros, es un acercamiento. Este es el único conjunto de grabados en el cual los animales aparecen en movimiento. Entonces aquí yo tengo la hipótesis de que se trata de una representación de hermoséridos y cánidos, de una cacería ritual del venado y las figuras antropomorfas que están aquí, que he hecho una descripción iconográfica detallada, tienen que ver con tienen que ver con los especialistas rituales que propician la lluvia. Tienen en toda la región del noroeste y suroeste se usan varas con plumas de águila que están asociadas directamente a la petición de lluvias y estas figuras están asociadas con las de los pueblos, las cachinas de los pueblos, que juegan un papel central en las ceremonias de elección y lluvia, como sabemos, y que Polishasma establece un paralelismo entre las cachinas y los tlaloques. ¿Quién, perdón? Polishasma tiene, desde su libro de 1980, que se llama Indian Rock Art of the Southwest, está documentado esto y está documentado, ahí está el libro de Polishasma. Representaciones de claro, y ya se han encontrado también efigies de madera enterradas en las cuevas en estos sitios como el Perú que representan a Tlaloc. Entonces, ya me adelanté lo que quería decir, pero lo que estoy planteando es que tanto iconografía del sitio del Cerro San José, como la estructura del monte, es considerado un monte sagrado, y hay estas equivalencias con las tradiciones mesoamericanas que tiene la cueva, que la finalidad principal es la petición de lluvias, y tenemos que entonces, por ejemplo, también en el Cerro de la Nana, que está cerca del Cerro de Trincheras, representaciones de nubes, y de nubes de la que está saliendo la serpiente del relámpago y el trueno. Ahí está la cabeza, ¿no? La cabeza está arriba. Esta lo considero una representación de nube. Y tenemos otra versión más clara. Bueno, además, aquí las representaciones de los 100 pies
también lo considero como algo diagnóstico, porque estudiando el ciclo de vida de ciempiés, solo aparece en la temporada de lluvia, porque las características del ciempiés no tienen la cutícula que tienen los arácnidos y los insectos, entonces no soporta el calor, entonces se entierra toda la época de secas, y salen las lluvias, y a la hora de salir de la madriguera, saca todos los cadáveres que hay, entonces se llena todo el piso de ciempiés, entonces está representado en el arte rupestre, y está asociado a la lluvia desde mi punto de vista. Claro que sí. Hay un ciempiés en Tepantitla que me hace. ¿Sí o no? Oye, ¿cuándo veíamos? ¿Qué hace? Pues ahí está el ciclo vital, está asociado a la lluvia. Solo salen cuando empieza a llover. Y es además, luego otra cosa que me criticaron los gringos, porque hay representaciones, aquí abajo hay una rana, vamos que en esta, aquí no sale. Y también entonces, para todos estos animales acuáticos están pintados en la cerámica de los unis, en las jarras que son para guardar el agua, y son un elemento mágico de acuerdo a la etnografía, para que las jarras siempre tengan agua. Y también están en el arte rupestre de los Uni, cerca de las aldeas para llamar a la lluvia. Y también aquí está este hermoso ejemplar, no los encontramos ahí en trabajo de campo. Y esta es la más venenosa, la que tiene el diseño de diamante, y es la que está representada en el arte rupestre, y que también yo estoy asociando precisamente a las serpientes, la lluvia. Y este es el mural más grande. No, Y aquí. Nosotros somos de monos figurosos, como diría la autora. Sí. Monos figurosos. En la temporada 2012 lo registramos uno por uno. Llevamos nuestros pequeños numeritos y le pegamos a cada grabado con materiales que no hacen daño. Y lo registramos uno por uno, lo fotografiamos uno por uno. Y estoy haciendo la tipología iconográfica de todas las figuras. Julio, ¿y esto cómo está asociado a lo que hablaba de los movimientos de agua? Sí, bueno, a los lados de estas rocas se escurre el agua. Ahora, si se fijan, aquí hay cuñas abajo que tienen la finalidad de mantener a 90 grados el lugar y está viendo hacia la plaza. Y luego todas estas rocas fueron movidas para que sirvieran como andamio, y entonces en este sitio la proveedora casi todas prácticamente el 90% de los grabados tienen una condición ergonómica favorable para el trabajo del grabador. No son, a diferencia de los sitios del sur de Sonora, donde están pintados en lugares casi inaccesibles. Y aquí el otro elemento que les quería mostrar, que me sorprende mucho, si el cielo está representado como un banco de agua que se está derramando, y la serpiente del relámpago. ¿O no es una serpiente de cuerno? Aquí no le veo los cuernos, pero en todo ¿cómo se llama? En el arte rupestre de los grupos pueblos sí está clarísima. La serpiente emplumada y la serpiente cornuda. Y tenemos aquí también el dibujo de diamantes. Lo que tienen en la boca son serpientes de cascabel. El clan de la serpiente y el clan del antílope son los únicos que pueden hacer este ritual. Y preparativo para el ceremonial, salen a atrapar serpientes, las tienen en las quivas, las alimentan, las bañan, les dan un trato especial y luego hacen este ritual de danza, que como verán más los danzantes tienen pintada la serpiente del relámpago y hacen estas ofrendas que son precisamente a la serpiente del rayo y el trueno.
y son las representaciones de las nubes. ¿Las ofrendas qué son? ¿Pedazos de bule o de qué? Son en el noroeste, la cesta mucho tiempo jugó un papel más importante que la cerámica, porque como se mueven, y entonces son pequeñas cestas. Como las colitas, ¿no? Ajá, tejidas, son cestas tejidas. Sí. Se ve duro como el... No, son cestas tejidas, esta sí es una vasija. Y estas son precisamente palos con plumas que siempre están presentes en del noroeste y el suroeste. Es un marciano, no nos ven audífono. No, lo que pasa es que, fíjense, por ejemplo, las orejeras, Las flechas de tal. sí, tienen la forma del chachíhuatl, entonces es muy interesante. Y todos estos es muy probable porque hay estos registros con los grupos pueblo que son máscaras y tocados. Ha sido muy registrado el personaje que lleva una flecha. Y estas posturas de la danza están registradas etnográficamente en la ceremonia del venado entre los Oda. Desde allá arriba fue donde me caí muy rápido. Bueno, brinqué a propósito, pero brinqué. Y ese, si quieren, se los contextualizo, está en la plaza que aparece. Bueno, otra cosa que quería plantear es que el esquema del ciclo del agua es idéntico tanto entre los códigos oranos como las tradiciones mesoamericanas. Está muy claro. Y entonces toda esta relación entre el inframundo, el agua terrestre y los cerros y las nubes, todo eso está perfectamente definido para todos estos grupos. ¿Y por qué pongo las ofrendas a claro? Porque en el Cerro de Trincheras, en una estructura que tiene forma de caracol, se encontraron 510 ofrendas en forma de, ¿cómo se llama? De aretes de caracol, que son el corte transversal de la concha de la especie Conus. Y es muy importante porque es de todo lo que se encontró de concha, allí en el Cerro de Trincheras, es la ofrenda más importante y está en una estructura en forma de caracol. Y entonces yo establezco esta misma relación que hay con las ofrendas a Tlaloc, que son principalmente, como ustedes saben muy bien, ¿no? de piedras verdes y principalmente de conchas, ¿no? Los 1900 y tantas que contó los de Luján ahí en el Centro Mayor. Entonces, yo establezco un vínculo y entonces planteo que la estructura que está en la cima, que habíamos visto, del Cerro de Trincheras, del caracol, aquí está, esta es la vista aérea. Está asociado precisamente al simbolismo del mar, de las conchas y de su función en la fertilidad y en los rituales de detección de lluvia. ¿A qué distancia está el mar del sitio? Está en línea directa a 110 kilómetros. Sí, y bueno, además las tradiciones Oda son de hacer una peregrinación, la que llaman la peregrinación de la sal. Tanto los Tojon Oda, los Pápago, como los Pimas hacen, bueno, hacían, porque ya casi se perdieron las tradiciones desgraciadamente. Son grupos muy golpeados por la modernidad, pero se hacía la peregrinación de la sal al Golfo de California, y entonces
con prescripciones rituales muy definidas, llevaban palos de rezo, es decir, con plumas de águila, que iban colocando en el camino, recogían la sal, se exigía el ayuno, obviamente, y traían de regreso conchas, y estaba asociada directamente a la petición de lluvias. Entonces se da con anticipación a la temporada de lluvias para esa peregrinación de la sal. Entonces sí hay un registro etnográfico muy definido de estas peregrinaciones al mar, e incluso aquí en esta presentación no tengo fotos, pero está señalada la ruta al mar desde varios puntos, tanto de Arizona como de Sonora. En el Pinacate, en el desierto del Pinacate, hay muchos sitios donde hay tinajas con agua, y los grabados rupestres que hay son de conchas marinas. Entonces yo tengo la hipótesis de que son indicadores de la ruta hacia el mar, porque para poder llegar al mar desde el centro y sur de Arizona, tienes que ir por las tinajas en época de secas, que es cuando se hace al final de la época de secas. Tienes que ir donde están las tinajas, o tienes que ir siguiendo la cuenca de los ríos. Entonces, gracias a las maravillas tecnológicas de Google y todo eso, se pudieron medir las distancias exactas, y he encontrado, eso es interesante, todo el desierto de Sonora está lleno de senderos, y todavía se ven, y entonces del Cerro de Trincheras al mar hay todavía senderos que se pueden ver desde el satélite. Entonces te puedes acercar y ver los satélites, y hay uno que va en línea directa del Cerro de Trincheras y incluso es un sitio de una bahía. Entonces yo creo que sí es muy probable que es el más directo y es el que se guía. Y el otro posible es siguiendo la cuenca del Magdalena, como se junta luego con el río Concepción, y luego el Asunción, y luego el altar, perdón, el Asunción y luego el Concepción al final, y esa ruta es más larga, 140 kilómetros. Bueno, más o menos eso sería. Preguntas y críticas. Tocho. A mí no me quedó muy claro de lo que pusiste, si hay una convivencia de una agricultura de temporada, con grupos de cazadores recolectores. Hay convivencia de grupo de las dos características. Había. Bueno, había. Sí, siempre hubo en la zona, y están en el registro arqueológico, y lo que dice Ruth Van es que se dan todas las combinaciones posibles. En el caso de los Odam, yo te puedo decir que hasta la etnografía del siglo XIX se sabe que, por ejemplo, los grupos Odam que vivían en el Pinacate, que es un desierto de dunas, muy árido, con muy poca vegetación, eran prácticamente nómadas. ¿Sí? Los Yashet Odam, que es el nombre que ellos se dan a sí mismos, la gente de la arena. Odam quiere decir la gente, y Yashet, arena, la gente de la arena. Y tenían un ciclo anual muy definido de recorrido, como todos los grupos de cazadores-recolectores. Eso ya está muy estudiado desde la arqueología procesual, más o menos cuáles son los rangos de movilidad. Y entonces tenían fechas muy definidas para campamentos estacionales, dependiendo del tipo de recursos que buscaban. Pero están sembrando al mismo tiempo. Ellos casi no. No. Casi no. No hay nada de eso. Sí tienen algo de agricultura temporal en las llanuras de inundación, solamente en el verano, que es cuando llueve más, aunque en la región también hay lluvias de invierno. Tenemos que hay un conocimiento que se comparte, que convive, Sí. de sembrar y en algún momento, junto con esta trayectoria de Sí, pero por ejemplo,
ejemplo, los Tohono O'odham, que son los pápagos, como la gente del desierto, ellos tienen dos campamentos estacionales, uno para el verano, ¿sí? Cerca de los ríos y justo en los cerros de origen volcánico como los que vimos, que es donde se están todos sus alimentos silvestres, ¿no? Y donde justo en el verano ellos siembran. Y un campamento de invierno en la zona montañosa de pinos, piñones, etcétera, donde cazan y recogen otro tipo de recursos silvestres. Por eso se les llama gente de los campamentos también, entre ellos mismos. Y los Akimel O'odham, que son los de Arizona, que estaban alrededor del río Gila y Salado, que eran prácticamente agricultores que aprovecharon el sistema de canales que dejaron los Hohokam, que Hohokam es un nombre que les atribuyeron a la gente del pasado, los O'odham, ¿no? Es decir, los que se fueron. Y entonces, dentro de un mismo grupo O'odham, tenemos tres características distintas. Los pueblos, pues casi todos los grupos son agricultores y tienen unos sistemas de hortalizas muy eficientes. Pero casi todos tienen este complemento de la caza-recolección, porque el desierto de Sonora es el desierto más biodiverso de todo el continente. Entonces, hay 834 especies vegetales, de las cuales 380 y tantas son comestibles y tradicionalmente registradas en etnografía, que eran consumidas comúnmente. O sea, el 40 y tantos por ciento. Puede vivir en el desierto. Sí, nosotros no, pero ellos sí. Sí. Por eso el desierto es un término complicado, porque la gente luego encuentra agua, encuentra alimentos, o sea, los que tenemos que aprender desde la base somos nosotros que vamos ahí de invasores. Sí, como decía una vez una pasante de arqueología, estaba ahí trabajando con nosotros. Dice, ay, mira, no sabía que en el rancho tenían 10 perritos. No son perritos, son coyotes, es una manera. No, eso no mueve la cola. Ya atacan en maná y son Te muerden la cola. no sé si te contesté. Sí. Me gustaría preguntar algo. Perdón, sí, gracias. Sí, ya terminaste. Sí, es que estaba viendo a ver si no tenía otra pregunta, pero no, acá. Gracias. De lo que tú presentaste, ¿cómo explicarías? Evidentemente que todo esto que nos estás presentando, los arqueólogos lo definirían como parte de Iberoamérica. Es una definición porque no... Oasis América, ¿no? Oasis América. No es Oasis o Arica. Yo esas categorías es un concepto las que ocurrió Quito. Sí, de Quito. Entonces, ¿tú cómo te explicarías, por ejemplo, en toda esta presencia de los patrones de asentamiento? Sí. Sobre todo en la arquitectura. Ajá. Porque yo esto que nos estás presentando, pues para mí es una arquitectura muy concisa, ¿no? Porque está representando elementos de la naturaleza presentes en los diseños de los desplazamientos, no sé, caracol. Pues, ¿tú cómo explicarías que teniendo una forma de vida de cazadores-recolectores y esporádicamente algo de agricultura? No, el Cerro de Trincheras tenía una agricultura sí, intensiva. Sí, intensiva, pero el maíz se sembraba en las llanuras. En las terrazas lo único que se sembraban eran agaves, ya sea para hacer bebidas, pero también se consumía la parte carnosa y se utilizaba para fibras. Pero nada más de eso vivía la gente, o bueno, tú ya explicaste muy bien que en el desierto no es así como lo imaginamos. No, pero en el río Magdalena hasta el siglo XIX tenía agua permanentemente todo el año, y en la base del Cerro de Trincheras se formaba una laguna,
que es lo que me faltó decir, y que completa el esquema cosmológico Eso es lo que, del cielo, la luna. como que eso era lo que faltaba, ¿no? Así, y también hay una vertiente de Chalchupicue, que es un Buti, y que es también la señora de las materias duras, está asociada a la turquesa y a todas las manifestaciones visibles en la Tierra del Agua. Entonces, ahí está. Fíjense, muy curioso porque en el proyecto llegamos como con toda la intención de ver lo específico del noroeste y dejar a lo mesoamericano a un lado, y porque está olvidado el noroeste, y un chilo mesoamericano, y pues nos topamos con la pared. ¿Qué crees? Yo creo que también ahí va el sentido de nuestra pregunta. Estas deidades, a mí ya no me gusta la palabra Dios. Además es una palabra tan amplia que ahí cabe todo. Es un morral donde puedes echar lo que se te pegue en la gana. Pero tú estás encontrando muchos elementos que están presentes en Mesoamérica. Así es. Y que no, esa división de carácter ambiental no tiene mucho que, no tiene un impacto tan grande como para hacer esas divisiones de bases América o como se le llame. Yo estoy de acuerdo. Sino que yo lo que veo, así, bueno, un momento, por el cansancio me quedé dormido en la plática, pero yo veo en tus petrograbados un montón de elementos que comparten con Mesoamérica. La iconografía es muy sumamente interesante y compleja. Y hay detalles, por ejemplo, ese personaje que tiene la flecha atravesada. Sí. Haz de cuenta que yo lo estoy viendo aquí de una manera más sistemática, utilizando un concepto que tal vez no estoy señalando lo que se pretendió representar. Y me acordé inmediatamente de un personaje que se pintó en una de las banquetas de las esculturas de los Rojos de Cacaxtla. Gracias. Entonces, precisamente tiene una flecha que le atraviesa la cabeza. Una flecha que ya está atravesando la cabeza y ya está atravesando. Entonces, hay ciertos elementos, por ejemplo, estas serpientes, fíjense, hay una variedad impresionante, porque esas serpientes están aquí petrograbadas, pero más para abajo, en el Valle del Mezquital, yo estoy trabajando con algunas personas que están trabajando eso, unos alumnos muy abusados, hay también una variedad increíble de serpientes, que traen cuernos, que no tienen cuernos, que están ambulantes, que no están ambulantes, que tienen... Entonces queremos ver serpientes con plumas, pero quién sabe, o sea, no sabemos, o sea, yo creo que uno de los aportes súper importantes de este trabajo que tú nos traes hoy, que es maravilloso, es precisamente ese intento de hacer un corpus, integrar un corpus de sistemas de representación. Yo le llamaría gráfico, petrográfico, petrograbado, pero que también gracias a eso podemos aproximarnos a ver, a estudiar un poco la percepción de estos grupos, ¿no? De estos grupos, entonces, lo que sí habría que discutir, y ya estoy en otra ocasión, porque hay otra discusión, es todas esas relaciones astronómicas que tú manejas. ¿Hasta dónde se permite hablar de una astronomía exacta, matemática? Y aquí me va a acordar mi buen amigo Daniel. ¿Y hasta dónde llegan los límites de la exageración de la astronomía hispana? Pero ese es otro tema grandísimo, en que sí tienen que intervenir los astrónomos metidos a la arqueología, y ustedes, ¿no?, que están trabajando también. Iván Isaac estuvo en mi comité. Sí. Entonces todo esto lo... Sí, el Benicheski también dice mucha mentira. Entonces, creo que es también me peleé con él. Y Benicheski no es navajas. Yo creo que lo rico de tu planteamiento también estuvo en el comité tutorial del doctorado. Claro. Lo interesante de tu planteamiento es que estás utilizando una metodología que tiene diversas técnicas.
Se puede decir que es la biología, se ve que manejas bastante todo lo que es el medio ambiente, los animales de la región, las plantas, el sistema digestivo, todo esto conjugado nos da una visión espacial de lo que es la realidad, ¿no? Eso nos permite aproximarnos cada vez más a la realidad, pero la verdad de las cosas es que estamos en pañales para tener una visión casi completa, ¿no? Ni siquiera soñando, ¿no? Pero es un planteamiento muy interesante porque te estás valiendo de diversos datos y de diversas metodologías para tratar de establecer la problemática del crecimiento de trabajo. Entonces eso es muy gratificante. Muchas gracias. Vale. A ver, dos últimas intervenciones. Margarita y Daniel, tres últimas. Bueno, tres últimas preguntas. Es una pregunta muy concreta, en el sentido de que son sitios que tienen uso actual, es decir, sí siguen siendo espacios de ritualidad. No, porque en 1450 son abandonados casi todos estos sitios, y entonces los que llegan a ocuparlos son los Odam, y luego a los Odam todos los colonos mexicanos, europeos, etcétera, los despojan. Entonces ya, y como los grupos de Sonora, o sea, yo he estado en los pueblos, en Quitobac y en varios de los pueblos, y en el proyecto había también varios trabajos etnográficos que hicieron visitas sistemáticas a todas las comunidades pápagos de noroeste de Sonora. Ya prácticamente nadie vive en los lugares, entonces ya no hay una relación con los lugares, y ahora lo que hay es como un neo, es muy curioso porque, por ejemplo, los de la Tohono O'odham Nation de Arizona ya perdieron sus tradiciones, y entonces se basan en los libros de los etnólogos norteamericanos que recuperan sus tradiciones para enseñar a los niños las tradiciones místicas. Entonces, es muy curioso, ¿no? Entonces, ya no hay una ocupación, ya son puros rancheros mexicanos y gringos los que ocupan. De hecho, el sitio de la proveedora es un rancho, un señor que afortunadamente es muy respetuoso y muy consciente de todo, y que, porque del lado del ejido hubo mucho vandalismo por parte de ustedes, porque había un balneario, registramos incluso el vandalismo, pero ya no hay una relación. Sí. ¿Con aguas de? Pues hacían unas piscinas ahí, pues hay agua para la agricultura, entonces los ranchos modernos cavan pozos y tienen agua, y han saqueado el manto freático. Pero ya no hay una relación, e incluso con algunas gentes que hicimos trabajo etnográfico dijeron que esos no eran sitios sagrados de ellos. Entonces ya no hay una... Ni siquiera la memoria. Ni siquiera la memoria. Entonces, pues ya la etnografía ya la tomamos, como platicábamos antes de la sesión, un poco de quién te dice qué y por qué, pero con muchas reservas, porque en realidad no saben el significado del simbolismo que hay ahí, y ya lo tomamos como un punto de vista de ciertos grupos indígenas contemporáneos, pero que no están asociados directamente a la tradición, ¿no? Daniel, Jorge. Sí, tenemos un comentario. Es que hablas de la cruz, ese que tiene un nombre siempre. Y no sé si eso lo asocias directamente con Venus o simplemente haces la mención de esta relación. Thompson plantea que es, de acuerdo con él y su trabajo de investigación, Sí, bueno, no es el mismo, es un norteamericano que estudia el arte silvestre.
Sí, sí. Mark Thompson, Mark. Pre-Columbian Venus, Celestial Twin, and Icon of Duality, Religion in the Pre-Hispanic Southwest. Sí, o sea, está bien, no, eso es una interpretación. Entonces, más adelante presentas otros grabados donde está esa cruz y hablas presente de los 4 rumbos del universo y Quincunce. Entonces yo me veo más bien en eso, o sea que es una asociación con este elemento de Quincunce y no tanto de Venus, porque Venus tiene otra relación. ¿Y cómo lo argumentarías? ¿Vale? ¿Cómo lo argumentarías? Venus. O sea, Por la diferencia del Quincunce tienes una representación Ok, Quincunce con la sí, sí. misma forma, y esencialmente es eso. Ay, no te Se lo repite regateé. con diferentes interpretaciones. Justo. Acá está. Ahí está. Ahí algo lo tienes. Ok, sí. Y hay en otros lugares también. O sea, Ok. velo por ahí. Ok, muy bien, gracias. Porque Joaquín ya. No, Bueno, igual que Paco, me pego a lo de la arqueología. En las terrazas, según tu ilustración, unas son muy anchas y otras son Sí. más angostas. Sí, De acuerdo con una ilustración que pusiste, un personaje en una de las terrazas, la terraza es como de 8 o 10 metros de ancho, digo, no de largo, sí. de ancho, y las otras deben ser menos. Mi pregunta sería, ¿se han encontrado en las terrazas restos de alineaciones de piedras o de huecos para casas de bajareque? ¿Se podía haber... Ah, sí, hay en el Cerro de Trincheras, ahí está el libro de Maguire y Villalpando del 2009, ya reúne todo el informe arqueológico del Cerro de Trincheras, y hay muchas trincheras son basamentos de las pit houses, de las casas en foso, que son las típicas de la región. Entonces hay una parte habitacional muy importante. Otra, que se descubrieron muchos restos de desperdicio de concha, que entonces se supone que eran talleres de fabricación de ornamentos de concha, que es importantísima en todos los sitios de trincheras la fabricación de artefactos de concha, sobre todo de adornos, ¿no? Pulseras, orejeras, anillos. ¿Y se ha analizado si las conchas son marinas? O Sí, de río? se conocen todas las especies, está clasificado en el informe. Son todas del Golfo de California y son especies de ahí del Golfo de California. Las conchas son de la especie Conus y en fin, allá están en el informe de ellos del 2009 sobre el Cerro de Trincheras. Está detalladísimo todas las especies que encontraron y todos los objetos. O sea, sí es una excavación intensiva. Primero un recorrido de superficie con recolección de materiales y luego se hizo las excavaciones y se excavaron muchas de estas casas en foso y está todos los materiales, los restos orgánicos que se recogieron. O sea, el informe está muy detallado de todo lo que se puede encontrar. Otra cosa, llamaste que hay materiales desde el año 200 a 1450. Es un periodo muy largo entre los periodos. No, hay materiales desde, por ejemplo, las puntas Pinto, Chiricahua y Cortaro. Hay unas que son del arcaico, que tendrían 7.000 años de antigüedad. No, son posteriores a Clovis, ya son del Holoceno, ya se utilizaban para casa de fauna moderna. Es Folsom. ¿Qué son? Folsom. ¿Folsom? Aunque hay un sitio Clovis muy cerca de ahí que se llama El Fin del Mundo, ya está el reporte en la arqueología mexicana. Incluso aquí encontraron una punta sorprendente, Una cola transparente, Y me refería yo a las etapas. Si están siguiendo el patrón que se ha hecho en el
suroeste de los Estados Unidos. No, hay una cronología que elaboraron, hay varias cronologías, pero yo la que me baso, que me parece la más acertada, es la de Maguire y Villalpando, en base al trabajo de varios sitios trincheras, tanto de la región de Altar como la de Magdalena y de la Asunción, y hay una cronología muy definida, ¿sí? Por periodos. Las trincheras probablemente empezaron en el periodo del 800 al 1100, y luego el periodo de auge de las terrazas es del 1100 al 1300, y la agricultura intensiva ya es del 1300 a 1450. Sí, la agricultura intensiva, sí, pero entonces las terrazas son hasta 1100, no son antes. No son antes. O sea, perdón, ese es un error mío en la exposición que no aclaré estos periodos, pero hay variación. Lo que pasa es que, como bien saben los arqueólogos, en el presente nos encontramos todos los periodos superpuestos, y entonces hay que hacer el trabajo para encontrar las cronologías, pero están muy definidas. Maguire y Villalpando definen las cronologías con mucha precisión en base a los trabajos que hicieron en la región del río Altar y en base al trabajo del río Magdalena, y el proyecto de antropología del desierto que dirigió Rafael Pérez Taylor en la temporada 2003 hizo nada más recolección de materiales ahí en la proveedora, que es el río Asunción, y Beatriz Brani, su tesis ahí está, la frontera Fima-Ópata, hizo solo unos pozos de sondeo. Entonces, Arturo Guevara no estuvo trabajando en trincheras. no, ha trabajado en Chihuahua sobre todo, ¿no? Sí, pero... me recuerdo de un trabajo en ¿Sí? trincheras. Pero lo que pasa es que hay cerros de trincheras también en Chihuahua. tal vez. Sí, también en Chihuahua hay. Y es posible que haya ido a Sonora, pero yo no conozco ningún trabajo publicado de eso, de Sonora. Los que conozco son los de Chihuahua. Y no han explorado alrededor de donde dices que había una laguna, tipos de asentamientos temporales, de Sí, bajadera. eso ya está todo trabajado por Elisa Villalpando y por Susan Nicole Fish. Y esa donde estaba la laguna es aquí en el Cerro de Trincheras, en la base del río Magdalena, y es donde se hizo recorrido de superficie y excavación extensiva. Satisface mi curiosidad. No, muy bien. Sí. Una pregunta, para hacer, por ejemplo, llegar a esta lámina, ¿sí? ¿Se hizo observación astronómica? No, eso es lo que les quería decir, que de estas estructuras en B, nosotros quisimos hacer el año pasado las mediciones arqueoastronómicas, pero como usaba el proyecto de Elisa Villalpando, se molestó que quisiéramos trabajar ahí, se lo escucharan nosotros, y entonces nos obstaculizó el trabajo y nos impidieron que realizaran, y entonces el consejo condicionó a la aprobación de ella que hiciéramos las mediciones, y pues terminamos. Yo por eso le digo la dueña del cerro. Okay. Eso es patrimonio nacional y ningún arqueólogo yo tengo en ningún sitio, así me parece. Entonces esto es una interpretación. Entonces yo los cito a ellos, pero yo le pregunté a Ronald Maguire en el congreso del SIA si habían hecho las mediciones arqueoastronómicas, y me dijo no, aunque lo publicaron que sí apunta, pero no han hecho las mediciones y no lo dejaron. ¿Y si has visto la forma de la V? O sea, ¿cómo es una V o qué? Son dos muros de piedra sin argamasa, como son la mayoría, y tienen esa forma en V y apuntan hacia el este. Uno, como decía, está en la cima del lado este y otro del oeste. Y hay esa misma forma representada en el cerrito, en un cerro que está aquí atrás, luego el cerro de la Nana, que es de donde son los grabados,
está representada esa misma forma en B, pero no pudimos en la primera temporada sacar las orientaciones. Entonces, eso está por hacerse. Por eso yo no meto la mano al fuego porque yo no trabajé en el sitio. No nos dieron chance de hacerlo. A ver si ahora, para el próximo proyecto ya nos ve. ¿Y en el Google no se ve? ¿El Google no se ve? En Google no se ven las estructuras, habría que tener la versión pagada ahí. Entonces, si la pago, pues a lo mejor hago. Porque tenemos un software que te metes la información de Google y te da te da en todas las épocas del año la posición de los astros, que es con la que sacamos, aparte de hacer nosotros las mediciones, es con la que sacamos nosotros ahí en el cerro norte de la proveedora, y sí, ahí se mide clarísimo. Y yo lo observé en este punto, en la salida equinoccial del sol el 21 de marzo del año pasado. Una sugerencia, otras observaciones, es que pienses en la orientación del orden de 15 grados en la salida del sol. Entonces, o sea, en febrero estamos hablando de 105 grados más o menos. Entre 104 y 107, determinada ahí tus observaciones. Porque Chucho Mora, él trabajó en el sitio de Chihuahua, donde están esas altares en forma de cruz, los circulitos, y entonces encontró esa fecha ahí. Entonces, ya alrededor del 12 de febrero. Pensamos para la próxima temporada hacer esas mediciones con Rosana Quiroz, que está trabajando en su comité, está Jesús Galindo y Vanessa y Muy bien, agradecemos al doctor. No pasa todos los días. Eres comisor. Sí. Fue una mala suerte que fuera la primera No, vez. pero vale la pena. En el seminario del proyecto de hermenéutica en la facultad impulsamos a los estudiantes que participen, pero todos los trabajos que van a presentar los revisamos respectivos, con mucho cuidado y se leen a veces en sesiones preparatorias antes de que se presenten. Eso es lo que vamos a sí hacer. es correcto. Eso es precisamente Sí es lo que vamos a correcto hacer. y por eso tenemos un nivel. Sí, porque tampoco puedes arriesgar a los estudiantes. ¿Ya? Puede ser un choque muy fuerte No. que ellos no digan, ay, no. No, el tutor tiene la obligación. Sí, es verdad. Ya estamos formando, y en esa formación hay un montón de aspectos que tú tienes que cuidar simplemente porque es caminar para supermercados. Claro, el tutor tiene que estar ahí todo el tiempo y hacer los trabajos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la doctora Ruiz por la invitación, a Tlalo, que nos dio un poquito de lluvia el día de hoy, desde el camino de Coyoacán hasta acá, porque la sequía ya estaba muy fuerte, entonces pues, yo lo tomo como una bienvenida. Entonces, ok, bueno, ya vieron el título del trabajo que les presento y trato de hacer una síntesis de la problemática en el noroeste de Sonora. Este es el Cerro de Trincheras, que es el sitio arqueológico más importante en el noroeste de Sonora. Está en la cuenca del río Magdalena, que es el más caudaloso de la región. Como señalo aquí en el texto, es visible desde 25 kilómetros de distancia, por su forma, por el color, y como pueden ver, se nota el sistema de terrazas construidos sobre la ladera del cerro, que son más de 900 terrazas, algunas muy grandes, muy largas, de 300 a 400 metros, y que tiene varias estructuras importantes en distintas partes. El mirador está aquí, que son las terrazas más importantes,
En la cima central está la estructura que se llama el caracol, que hipotéticamente tenía una función ceremonial. Acá más abajo está el caracolito y hay unas estructuras en forma de V en cada uno de los puntos oeste y oeste, que se tiene la hipótesis que indican hacia la salida del sol en los solsticios de verano y de invierno. Se calculó alrededor de 635,000 horas persona para la construcción de todas las estructuras. Y el periodo más importante es del 1300 al 1405. El fragmento que les voy a leer, porque eso sí no me lo sé de memoria y creo que está bien redactado aquí, son los rasgos más destacados de lo que llamamos los cerros de trincheras en Sonora, que tienen... De eso triangular. Nos resta la estructura del caracol. Y ahorita vamos a ir. La regreso. Veo muy bien, gracias. Los rasgos más destacados de los cerros de trincheras en el noroeste de Sonora, del 200 a 1450 d.C., son los asentamientos complejos asociados a las cuencas fluviales y a los cerros volcánicos. En las laderas encontramos terrazas, senderos y rampas. Dentro de cada sitio y de una región a otra, las terrazas varían en tamaño y función. Pueden haber servido para el cultivo de agaves, para habitación o para albergar talleres de producción de ornamentos de concha, construyéndose distintos tipos de estructuras sobre ellas. Su ubicación en los distintos niveles de altura de la ladera puede haberse traducido en algún tipo de jerarquía social. Sobre las laderas pueden encontrarse también grabados rupestres en los afloramientos rocosos. Sobre algunas de las cimas se construyeron estructuras de muros que, debido a su ubicación, pudieron haber servido tanto para realizar observaciones astronómicas, especialmente sobre un calendario de horizonte, como para vigilar el territorio circundante desde las alturas, dada la visibilidad hacia las llanuras y cerros aledaños, lo que define una función más, la comunicación a distancia. En algunos que se han excavado, se han encontrado restos de carbonetos probables fogatas que había comunicación. Su forma y posición indican que es muy probable que hayan servido también para fines ceremoniales. Tienen formas geométricas definidas: espiral, imitando el corte transversal de un caracol marino, círculos o elipses concéntricos, cuadrados, rectángulos o hexágonos. Debido a su muy probable función ritual, ya que las formas de las estructuras se repiten en los diseños del arte rupestre y de los ornamentos de concha, puede deducirse que debió de haber existido un simbolismo de la forma asociado a ellas. En algunos casos, como en el cerro de trincheras, el acceso a la cima parece haber estado restringido y protegido por un sistema de muros y terrazas. A pie de cerro se pueden observar metástasis. Este es otro sitio, Cerro San José, que está en la cuenca de Río Asunción, está como a 80 kilómetros de Cerro de Trincheras. A pie de cerro pueden observarse metates, morteros fijos y manos para el procesamiento de alimentos de origen vegetal, así como grabados rupestres sobre los afloramientos rocosos. A la presencia de metates y morteros se asocia a cierto tipo de terrazas de forma circular, delimitadas por círculos de grandes rocas petrograbados que debieron ser desplazadas para dar forma a espacios colectivos de trabajo y reunión. Muchos de estos metates y morteros se piensa que son un rasgo diagnóstico del periodo arcaico, es decir, de hace 7,000 años hasta el, digamos, 1200, que es el periodo de agricultura temprana, y están en todo el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos como un elemento diagnóstico del arcaico, y hemos encontrado ahí puntas de proyectil de distintos tipos, quinto, entre otras, chiricahua, etcétera, que corresponden tanto a la temporalidad del arcaico como de los dos periodos de agricultura temprana.
En las llanuras inmediatas a los cerros, los alineamientos de grandes rocas con grabados dan lugar a plazas de mayor tamaño, comúnmente de forma elipsoidal. Lo más probable es que funcionaran como espacios colectivos de reunión. Tal es el caso del Cerro San José, que vemos ahí, y de un espacio de características semejantes en el sitio del Deseo, en la Cuenca de la Asunción. En el Cerro de Trincheras, el espacio denominado La Cancha, ubicado en la parte inferior de la ladera principal, debió de haber jugado una función equivalente. Este tipo de plazas poseen una acústica particular que facilita y potencia la audición. Allí es muy claro, lo descubrimos haciendo el trabajo de campo, que precisamente hay un sistema de eco y desde cualquier punto de la periferia se puede escuchar al otro, y esto también es, como ustedes lo deben saber mejor que yo, un rasgo característico de muchos sitios ceremoniales mesoamericanos. Entonces, esta acústica es muy importante para ayudarnos a fundamentar las hipótesis de cualquier ceremonia. Las aldeas se caracterizan sobre todo por las típicas casas en foso, y también encontramos hornos por el procesamiento de agave. Y es muy común en todos estos sitios encontrar restos de las cerámicas diagnósticas de la tradición trincheras, lisas de varios tipos, púrpura sobre café, y la que vemos aquí, púrpura sobre rojo principalmente. Y lo que es interesante aquí en el ejemplo que tenemos es que este tipo de grietas, que probablemente están asociadas unas al mar y otros al agua terrestre, también aparecen representadas en el arte rupestre. Entonces, aunque no se ha hecho el estudio sistemático, y lo voy a tratar de poder hacer, porque aquí hay que ir a contracorriente de varias cosas feas que no quiero hablar aquí, quiero hacer un análisis estilístico sistemático comparativo entre los diseños cerámicos, los diseños del arte rupestre. Pues a veces hay que ir a contracorriente del status quo, de las instituciones para hacerlo. ¿No? Ok. La transformación cultural del paisaje en los cerros de trincheras. Como hemos visto, los cerros de trincheras constituyen localidades elevadas y prominentes que pudieron haber funcionado como marcadores visuales sobresalientes en el paisaje, dominando los asentamientos comunes y tal vez jugando un papel simbólico semejante a los montículos, las pirámides y los centros ceremoniales construidos en sitios elevados por las culturas mesoamericanas. Este es un patrón repetitivo en toda la región, y todos los sitios importantes de trincheras tienen ese dominio visual, sobre todo el área circundante. A la derecha tenemos la proveedora, que es el sitio donde yo he estado trabajando principalmente, y a la izquierda el Cerro de Trincheras. En el caso de la proveedora, tenemos en un área de 9,5 kilómetros alrededor de 6,000 grabados rupestres. Digo alrededor porque en la temporada de 2003 se habían computado 5,837, pero luego en la última temporada en la que yo trabajé, frente al registro anterior que habían localizado, por ejemplo, como 48 unidades mínimas, mi colega y yo, Adriana Medina, encontramos 111, entonces creo que el número va a subir necesariamente. El cómputo no fue muy exacto. Ok. Bien, para entender este trabajo cultural con los cerros, creo que vale la pena algunos conceptos de varios autores que aquí propongo, con los que yo trabajo. Uno es el de Ben Nelson, que es el concepto de place crafting, y que yo traduzco como trabajo artesanal artístico sobre los sitios, o trabajo cultural. Simbolismo del paisaje y arte del paisaje, landscape art, que usa David Whitby, que es, creo que el especialista más renombrado en arte en Estados Unidos, y de
del español creado Boado utiliza los conceptos de estrategias de visibilización, que me parecen muy útil, y en particular en este caso las categorías eran exhibición y monumentalización. Entonces, esta es la principal hipótesis de esta parte. Las decisiones que llevaron a la selección de cerros específicos deben de haberse tomado primero en función de la relación directa que se establecía entre su presencia monumental, tamaño, ubicación y geomorfología, y el carácter sagrado que se les atribuía. En un segundo momento, la construcción de las estructuras sobre los cerros se presenta como un acto deliberado para exaltar sus rasgos naturales de monumentalidad y, en consecuencia, contribuye a poner de manifiesto el poder del grupo que las construyó y su dominio sobre el territorio circundante desde la cima. Esto es especialmente válido, como vemos, para el Cerro de Trinchera, donde es muy evidente. La gran tarea que supuso la construcción de cerros de trinchera realizadas bajo condiciones climáticas extremas nos lleva a preguntarnos acerca de la organización social que produjo estas obras colectivas. En esta cuestión quedan implicados varios aspectos sustantivos, entre los que destacan la escala social de los grupos y sus formas de organización política. En el caso del Cerro de Trincheras es evidente que la escala debió de ser mucho mayor a las aldeas, y que entonces esto exigía unas labores de organización, coordinación, diseño, ingeniería y de trabajo colectivo que implicaban ya una organización social y política bastante sofisticada, con una élite bien estructurada. Para no leer todo un poco, voy a sintetizar aquí. De lo que se puede ver a partir de los resultados de la excavación y análisis de los materiales, en la zona alrededor de la cima del Cerro de Trincheras se encontraron sobre todo objetos que se consideran de luz, cascabeles, cierto tipo de pipas, ornamentos de concha, etc. Y que entonces se piensa que probablemente solamente se encontraron en esa zona, que se le llamó el mirador, son las trincheras de las terrazas superiores, en la parte más alta del cerro, y que se consideraba que era probablemente un centro administrativo y el lugar para asentarse la habitación de la élite, del líder de Julio, ¿a qué altura está Trinchera? Las estructuras, ¿a qué altura están? El cerro tiene 150 metros de altura sobre la planicie aluvial. Y son, como dije, más de 900 terrazas, algunas de ellas muy largas. Sí. Bien, entonces de aquí lo que derivo es la hipótesis de que el ejercicio del poder y la autoridad requieren siempre de elaboraciones culturales sofisticadas que lo fundamenten y legitimen. Se trata de lo que Goetz ha llamado la construcción simbólica de la autoridad. Las élites gobernantes justifican su existencia y ordenan sus acciones en términos de condiciones de historias, ceremonias, insignias, formalidades y accesorios que han heredado o en situaciones más revolucionarias inventado, dice. La totalidad del orden institucional debe ser coherente en términos de significado para todos aquellos que participen en los diferentes procesos institucionales. Los rasgos evidentes de una monumentalización y exhibición intencionadas que se expresan mediante la visibilidad de las construcciones arquitectónicas aparecen de manera clara y manifiesta en el Cerro de Trincheras. La monumentalización juega un papel político bien definido que tiene la función de enaltecer el poder del grupo de élite local. Dicha exaltación tuvo que haberse sustentado sobre la base de un previo discurso mítico religioso referido al simbolismo cósmico de los lugares elevados como montes y cerros, sobre el que más tarde se